Les pregunto, y ahora contestamos también 3 minutos cada una, ¿qué podemos mejorar cada una desde nuestro ámbito para lograr la igualdad? Rosario. Pues bueno, desde mi ámbito, desde la literatura, pues trabajamos lo que es la poesía social desde el ámbito femenino, por así decirlo, en la aula. Porque yo creo que también un trabajo desde la educación, la base educativa, los cimientos para hacer seres respetuosos y responsables, personas adultas responsables, a través de los valores. Y yo creo que la poesía, incluso ya a través del Poetry Slam, donde al final los alumnos han participado mucho en colegios como Andrea Rivera, que estuvimos llevando todo este tema de la poesía slam, y se ha trabajado aspectos muy sociales, sobre todo en el ámbito del respeto, denuncia social, porque al final desde la educación y desde la poesía se pueden hacer un montón de reivindicaciones para dar un toque de atención a la sociedad, es algo muy importante. Entonces, desde mi aspecto, a través de la poesía, yo creo que se puede hacer grandes cosas. No sé si soy consciente, yo creo que sí, que cada vez hay muchos más recitales de poesía, donde gente muy joven, hombres, mujeres, chicos, chicas, niños, niñas, están participando y con temas, la verdad, cada vez mucho más concienciados de la importancia que hay hacia la otra persona que tiene, la niña de la clase, porque hay mucho bullying también con este aspecto. No sé si vosotros, bueno, yo es algo que me doy cuenta yo misma, caemos enfermos, ¿no? Lo que hacemos pues nos pedimos nuestra baja médica y vamos a nuestro médico, a que nos dé la baja. Si va en chándal, esta tiene una depresión, si va muy arreglada, no estará tan mala, pero en un hombre da igual cómo vaya. Pues ir en chándal no se le juzga tanto como una mujer. O sea, ya estamos hablando a lo mejor iguales, una mujer médico que ya, depende de cómo te vea, ya te dice, pero ¿por qué no te has arreglado hoy? ¿Es que tienes depresión? O, uy, estaba muy arreglada, esto será cuento, que no querrá ir a trabajar. Es decir, yo eso lo noto en amistades que hablamos, mujeres, que hablamos de este tema, cómo la sociedad tiene que evolucionar en un cambio a la hora de que la mujer no sea discriminada solo por el mero hecho de ser mujer. Entonces yo creo que tenemos que trabajar desde pequeñitos y con la igualdad, desde los centros educativos, no solo en la universidad, sino en las bases, los cimientos, en la escuela, este tema. Y por supuesto la poesía puede abrir muchas puertas. Muchas gracias, María del Mar. Gracias, Manuela. Bueno, pues la verdad es que yo creo que desde mi punto de vista profesional lo que mejor puedo seguir haciendo es atender bien a las víctimas y seguir informándolas. Para eso creo que es necesario, aparte de una formación permanente, pero también estar en otros ámbitos. Me refiero a que, por ejemplo, desde la Asociación de Mujeres Juristas, que de forma paralela, yo ahora mismo estoy presidiendo, sí que intentamos, pues, por ejemplo, 2 cuestiones. Uno, alzar la voz frente a determinados casos que se producen, que se dan, seguir formándonos de forma interna desde una perspectiva, sí, muy de mujer y muy desde la perspectiva de la igualdad. Y luego otra cuestión que a mí me parece fundamental y que por eso me gusta participar en estos foros, es que creo que las redes entre mujeres son muy valiosas. Las redes entre profesionales, entre mujeres que nos conocemos, aunque parezca que no tiene nada que ver, que Rosario conmigo no tiene nada que ver, pues sí, también. Esas redes van fortaleciendo en la pequeña escala que yo puedo hacer, que a nivel de Jaén, a nivel muy local, pero creo que es importante que entre todos nosotros también nos conectemos y podamos de esa forma. Esther. Bien, bueno, desde el ámbito de la universidad parece que es como muy claro, ¿no? Tenemos varias patas sobre las que actuar, tenemos la pata de la formación, es decir, a las personas a las que estamos formando, también debemos de formar a nuestros colegas, compañeros y compañeras, que en muchos casos existen micromachismos en los que en muchas ocasiones ni siquiera son conscientes, es decir, que hay situaciones que uno percibe de manera natural, de hecho se está normalizando muchas actitudes y conductas que realmente sí que están manifestando esa idea, ¿no? Por otra parte, nosotros debemos de regirnos siempre por la ciencia, y la ciencia debemos de procurar que sea siempre sin el sesgo y por tanto basarnos en los datos, y los datos pues nos muestran cómo es la realidad, y por tanto a través de la investigación podemos hacer propuestas y podemos también no solamente hacer radiografías de lo que ocurre en la sociedad, sino hacer propuestas y sobre todo desde el punto de vista de la psicología de qué es lo que se puede hacer para mejorar ese empoderamiento de las mujeres, para reducir esos egos y esa idea que realmente están haciendo que esa igualdad no se fomente.
también trabajar con los hombres, con los chicos y las chicas. Y luego también quisiera establecer otro ámbito, y es hacer propuestas que verdaderamente luego se puedan llevar a otro ámbito. Y para eso es necesario, como muy bien habéis marcado, pues que haya una colaboración y que no nos quedemos solamente en nuestra aula o en nuestro grupo de investigación, sino que eso seamos capaces de sacarlo. Nosotros así lo intentamos a través de los resultados de nuestras tesis doctorales, a través del trabajo que hacemos no solamente con compañeros de la universidad, compañeros y compañeras, sino también con personas que están pues, en institutos o en empresas o en otros sitios con los que trabajamos. Y efectivamente creo que tendríamos esos dos elementos, tanto a nivel psicológico, porque vuelvo a incidir en la importancia de la salud física y sobre todo mental, y también a través de lo que es el dar a conocer todo el trabajo que realizamos. Muchas gracias. Gracias, Rodríguez. Mirad, yo saqué una cosa muy clara después de tanto trabajo en la lucha contra la violencia de género desde la parte de la Fiscalía. Y lo ha mencionado ya dos personas de aquí y una también ha dicho algo. En la violencia de género es muy difícil conseguir información de la víctima. Muy difícil. ¿Por qué? Porque está fatal. Una mujer cuando va a denunciar, yo creo que es el peor día de su vida. Está en unas condiciones que ha perdido la autoestima, se ha quedado aislada por la propia acción del maltratador, ha perdido toda la confianza en sí misma y además no quiere recordar porque ha vivido olvidando el último hecho, el anterior y el anterior. Con lo cual, el principal testigo de la violencia de género lo tenemos casi perdido. Y encima interviene el 416, que este artículo está luchando toda mi vida contra él, y he conseguido un poquito, pero yo querría que se cambiara entero. Y ese artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a las víctimas de violencia de género y de violencia doméstica no declarar contra su agresor. ¿Eso es un derecho de ella o es un derecho de él? Yo no lo entiendo. Ese artículo se creó para otra cosa. Una madre que sabe que su hijo es un ladrón y que no quiere declarar contra su hijo, pero no es la víctima de su hijo. Tendrían que quitar de ese artículo a las víctimas de los delitos. Pero bueno, cuando además nos encontramos con el 416, otra complicación más, es muy difícil obtener información. Con lo cual, todos los que trabajamos en la lucha contra la violencia de género tenemos que estar con palabras mayúsculas, coordinados, hacer una coordinación perfecta, una colaboración y una cooperación. Son las 3 Cs. En Andalucía tenemos un protocolo para la mejora en la actuación de la violencia de género del 2013, pero es precioso y no se aplica. Y pone las funciones de cada uno de nosotros y cómo nos tenemos que coordinar. Los casos más difíciles de violencia de género los conseguimos con coordinación. Y así se consigue la información que no es capaz de dar la víctima. Muchas gracias. Esperanza Pérez. Bien, pues yo quiero hacer constar que disponemos de leyes buenas, las aplicamos como consideramos, creemos que correctamente, condenamos diariamente a muchos hombres por delitos de violencia de género, tanto por maltrato ocasional, del artículo 153, como del maltrato habitual del artículo 173 del Código Penal, como por coacciones, como por acoso y amenazas. Esas leyes, y concretamente la ley de 28 de diciembre de 2004, que va a cumplir ahora 20 años, la aplicamos continuamente. Aplicamos y confirmamos órdenes de protección que se conceden diariamente por los jueces encargados de la violencia de género. Confirmamos esas órdenes de protección que se conceden tanto en el ámbito penal como civil. En el ámbito penal se conceden prohibiendo al agresor o al imputado o investigado de un hecho delictivo, se le aplicamos prohibiéndole la aproximación a la víctima,
prohibiéndole que se comunique y en caso de reiteraciones incluso se acuerda la prisión provisional. También se acuerdan medidas cautelares que consisten también en prohibiciones y como digo, en el ámbito de en la orden de protección, medidas de carácter civil, que lo he omitido, que consisten tanto en conceder a la víctima el uso y disfrute provisional de la vivienda para que viva ella y sus hijos, la pensión en favor de los hijos para que en el periodo en el que dura el procedimiento tenga la correspondiente compensación económica para que esos niños no queden, o incluso ella, no queden desamparados económicamente, y incluso privamos y se privan a los padres, al agresor, del derecho de visita con respecto a sus hijos. Por eso considero que esas leyes de las que disponemos se aplican correctamente y en ese sentido yo veo que a la mujer la protegemos con los medios de que disponemos. Hay que tener en cuenta que existe un artículo al que ha hecho Gracia referencia, que es el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ya los juzgados le previenen de que si quiere puede no declarar en contra, y unas veces pues la mujer en el pensamiento de que puede volver con el marido por las circunstancias que sea, pues dice que no quiere declarar, que no quiere saber nada, y otras veces porque hay que archivar los procedimientos en base a que no existen pruebas demasiado concluyentes para continuar con esa causa. Entonces, yo quiero hacer constar que se archivan muchas causas, muchas denuncias, casi un 60, llegando al 65%, se archivan por falta de pruebas, porque no las pueden aportar, porque ella se retrotrae de su primera denuncia y no tiene otro medio de prueba, no ha ido al médico. Los motivos, pues habría que asesorar a esas mujeres para que sigan con la causa y no se vean abocadas a un procedimiento posterior. Entonces, yo quiero destacar sobre todo eso, que aplicamos la ley y las víctimas, en lo que yo considero y aplico diariamente, creo que las protegemos. Muchas gracias. Cerramos el turno con Pati Medina. Sí, bueno, yo, a ver, en el ámbito judicial es muy complicado, yo lo entiendo, pero sí que tenemos que poner el foco en los maltratadores, en los asesinos, siempre. No tanto en ella, porque ella es que un proceso, antes ha comentado algo, Gracia, ¿no? Como una mujer llega a poner una denuncia, en qué condiciones, cuáles son sus situaciones, que eso es un proceso que yo entiendo que a nivel judicial es muy complicado, porque yo además no soy jurista ni abogada, pero sí es verdad que llega la hora de que pongamos el foco en los que maltratan y en los que asesinan, ¿vale? Y luego a nivel de, como decía, ¿qué podemos hacer? A ver, desde una administración chiquita, como es la Diputación Provincial de Jaén, pues podemos y estamos haciendo muchas cosas. Es verdad que en fin, que llegamos hasta donde llegamos porque nuestras competencias son las que son, y es verdad que cada administración tiene unas competencias que muchas veces parece que las administraciones, ¿no? Cada administración, el Gobierno de España tiene una competencia, la mayoría de las competencias las tienen las comunidades autónomas, y yo sé que esto puede parecer echar balones fuera, pero es que no es el presupuesto de la Diputación de Jaén, no es el presupuesto de la Junta de Andalucía, con lo cual es mucho más complicado poner en marcha actividades y poner en marcha políticas públicas relacionadas con la igualdad. Aún así, yo quisiera resaltar dos actividades que nosotras hacemos. Una precisamente se llama Escuela de Feminismo y Empoderamiento, que llevamos varios años con ella y que surgió con la idea sobre todo de un término como el feminismo, que bueno, que parece ahora de risa, pero yo me encuentro en colegios decir que feminismo es lo contrario de machismo, ¿no? Y de verdad, eso ya yo creo que está superado, pero aún así todos sabemos que el machismo es una conducta y que el feminismo tiene 3 siglos de historia, pero con movimiento social, político, en fin, que eso da para otra tertulia, Manuel. Pero bueno, queríamos romper esos tópicos que existían en la palabra del feminismo y que se viera realmente como lo que es y los avances que nos ha llevado a conseguir esa igualdad que también hablaba Esther entre mujeres y hombres. Bueno, pues esa escuela que estamos muy contentas porque cada vez tenemos más gente joven y eso es muy importante, cada vez tenemos más chicos jóvenes que participan también en la escuela, con lo cual, bueno,
parece que nos dan una de cal y otra de arena. Algo va cambiando, aunque luego en algunas estadísticas y estudios pues salen cosas como que los chicos jóvenes consideran que la violencia de género no existe, ¿no? Y aquí enlazo también, y ya hablo de la segunda actividad de manera rápida, con el daño tan grave que hacen los discursos negacionistas y retrógrados que estamos escuchando desde hace ya algún tiempo y que provienen sobre todo de fuerzas de ultraderecha que nos quieren ahora hacer creer que la violencia de género no existe. Y yo, María del Mar, todas las compañeras, yo ya estoy un poco harta de estar explicando continuamente y reivindicando conceptos como la violencia de género. La violencia de género existe y se matan a las mujeres por el hecho de serlo. Y las cifras están ahí. 41 mujeres a falta de confirmar esta chica de 15 años que su agresor tiene 17, o el número de niños y de niñas que también han sido asesinados, ¿no? Por tanto, la violencia de género existe. Y no hay más que discutir, no estoy dispuesta a más conversación. Existe y punto. Entonces, en esa línea, pues estamos también trabajando precisamente con el plan que yo te comentaba al principio. Hay una línea específica de un eje que habla precisamente de violencia de género, teniendo en cuenta que toda la igualdad es transversal. Hablamos de igualdad en mi área, que es políticas sociales, juventud e igualdad, pero hablamos de igualdad también en cultura, o en deporte, o en urbanismo, o en infraestructura. Y luego, y con esto ya termino, enlazo con lo que decía María del Mar, lo importante de las redes de mujeres. En una provincia como la nuestra, donde hay mucha población rural, las asociaciones de mujeres en esta provincia han tenido, tienen y seguirán teniendo muchísima importancia. Es verdad que el perfil de las mujeres que antes estaban en las asociaciones ha cambiado, pero no es menos cierto que la función que tienen es también muy importante. El verse ese apoyo, esas redes a las que hacíamos referencia no se tienen que perder, y por eso desde la Diputación también llevamos mucho tiempo trabajando en un Consejo Provincial de Asociaciones de Mujeres, que tratamos de unificar a todas aquellas asociaciones que se quieren adherir a nuestro consejo, con formación, con actividades, en fin, con todo aquello que ellas nos plantean y que nos hacen pues, que en nuestros pueblos las mujeres también se sientan pues, más respaldadas.